Reflexión del Evangelio. Este relato es muy rico en sentido. Yo creo que podríamos decir que cada uno de nosotros, en la medida en que sea capaz de leer el texto, de leerlo pausadamente, de ir tratando de entender profundamente lo que dice, se ve reflejado allí. Yo quiero resaltar tres aspectos. El primero, los dos discípulos huyen de Jerusalén hacia Emaús. Y huyen de Jerusalén porque están decepcionados del Señor Jesucristo. Ellos han sido testigos de la muerte del Señor y no logran captar el sentido de la resurrección. Han oído decir que el Señor ha resucitado, pero eso ellos no logran verdaderamente asumir que el Señor está resucitado. En eso yo creo que nosotros estamos pintados un poquito. Vivimos generalmente como si el Señor no hubiera resucitado. Vivimos exactamente como si el Señor no nos hubiera dado su Espíritu y por lo tanto como si el Señor no hubiera vivificado nuestra existencia llenándola de paz y de luz. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Señor se acerca, camina con ellos y empieza a explicarles el sentido, a la luz de la palabra de Dios, del sentido de su resurrección, sentido de su muerte y de su resurrección, es decir, el sentido de su Pascua. Y de esa manera también a nosotros, en nuestra existencia, si nosotros lo reconocemos, indudablemente que tenemos que descubrir que el Señor camina con nosotros y que Él permanentemente nos explica el sentido profundo de su muerte y de su resurrección. Pero lo que nos pasa es que, como a los discípulos, nuestros ojos están como cerrados y no descubrimos esa presencia del Señor. No la descubrimos. Vivimos como si Él no estuviera. Es decir, como si la persona del Señor Jesucristo fuera una persona totalmente del pasado, que no tiene absolutamente ninguna vigencia en mi vida de todos los días. Y esto hace indudablemente que seamos incapaces de escuchar su voz. Que nos sentamos al leer la Escritura, que no sintamos verdaderamente que el Señor nos da su luz. Y en tercer lugar, los discípulos descubren verdaderamente que este personaje que ha caminado con ellos es el Señor resucitado cuando parten el pan, es decir, cuando celebran la Eucaristía. Esto nos tiene que llevar a nosotros a que comprendamos exactamente el valor fundamental que tiene la Eucaristía en nuestra vida de discípulos misioneros del Señor. La Eucaristía es el momento en que nos congregamos con nuestros hermanos, miembros de la Iglesia, para escuchar la palabra del Señor, para aplicar esa palabra a nuestra existencia, para celebrar juntos el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor, para comulgar juntos de su cuerpo y de su sangre, y de esa manera llenarnos de esa presencia vivificadora del Señor, para que nuestra vida de todos los días esté llena de esa vida, de esa luz, de esa fuerza que el Señor nos da. Por eso la Iglesia nos pide que vayamos cada 8 días, al menos el domingo, a la Eucaristía, para que tengamos el alimento que necesitamos para que nuestra vida verdaderamente sea lo que debe ser. Entonces recordemos, el Señor resucitado camina con nosotros. Él responde a nuestras preguntas, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, pero Él quiere sobre todo que nosotros en la Eucaristía lo descubramos viviente, presente en nuestra existencia y abriendo plenamente nuestro corazón, lo aceptemos. Permitamos que Él venga a nosotros y de esa manera llene nuestra existencia de toda la fuerza que nosotros no tenemos. Por eso vivimos tristes, cabizbajos, inseguros, llenos de angustias, de miedos, de problemas, porque no aceptamos la presencia del Señor resucitado en nuestra vida. Este relato de los discípulos de Emaús es una invitación a que de verdad tomemos conciencia de que el Señor camina con nosotros, que está presente en nuestra vida y que nos da su vida. Leámoslo con calma y tratemos de descifrarlo aplicándolo a nuestra existencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Reflexión del Evangelio.